Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a este tiempo especial de capilla aquí en nuestro seminario. Y pues seguimos en el tema de los desafíos para andar en el Espíritu. El día de hoy estará predicando nuestro hermano Jair. Y pues, ¿quién mejor para hablarnos acerca precisamente de andar en el Espíritu que el salmista? Ahí en el Salmo número 32, el salmista expresa la siguiente idea. Dice así: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche. Tu mano disparaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y yo no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, porque tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y valoraré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Necesitan una cabrida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes, los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más, de poder gozar en este tiempo en el que, sin lugar a dudas, tú tienes palabra para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos hagas oidores, atentos y no olvidadizos. Bendice la exposición de tu palabra, bendice a hermano Yair y sé tú, Señor, quien hable a través de él. Te lo rogamos, Señor, con acción de gracias en Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Asimismo, hermanos, pues damos tiempo a nuestro hermano Yair para la exposición de la palabra de Dios. Hola a todos, buenas tardes. No quiero perder la bonita costumbre de preguntar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, uno más que lo dice. Sí, hermano. Pues estoy muy contento porque puedo compartir el día de hoy con ustedes. En esta semana, como ya lo dijo el hermano Rogelio, hemos visto el énfasis de desafíos en la vida en el espíritu. Brenda habló en el martes sobre la importancia de que nosotros seamos santos, que vivamos en la santidad. Ese es un tema, es una forma, ¿no?, que nosotros debemos vivir cada día, no nada más cuando toque predicar de la santidad. De igual manera, Elías ayer compartió con nosotros sobre vivir dejando atrás los frutos de la carne y disfrutar vivir en el espíritu. Y hoy quiero hablar sobre un tema que nos debe interesar a nosotros como hijos de Dios. De hecho, creo que sí nos interesa mucho esto, ¿no? Y es la honestidad, algo que nos cuesta mucho practicar a nosotros por el hecho de que es muy fácil encubrir nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, tal y como pasó como Adán y Eva. El título de esta reflexión es desilusiónate de ti mismo. Vuelvo a repetir, desilusiónate de ti mismo. Y dirán, ¿por qué ese título?
¿Por qué escogiste ese título? Bueno, primero voy a comenzar a explicar algo muy breve. ¿Algunos de ustedes saben qué es una ilusión? Muchos sabemos, ¿no? El término, a lo mejor nos damos la idea, pero quiero decirles que una ilusión es una perspectiva falsa de la realidad, algo ficticio, algo que existe solamente en nuestro pensamiento. Y ahora, al decir que debemos desilusionarnos de nosotros mismos, ojo, no estoy diciendo o no me estoy refiriendo a que debamos desanimarnos, desvalorizarnos, a lo mejor por nuestras debilidades y ni mucho menos hacer menos las habilidades y dones que Dios nos ha dado. Al decir desilusionarnos es desengañarnos a nosotros mismos, es decir, quitar esa perspectiva o esa ilusión espiritual que es falsa, que tenemos de nosotros mismos en muchas ocasiones. Y quitar eso de lo que no es, de lo que somos, de lo que no somos en realidad y ser sinceros, ser honestos en cómo es o está realmente mi vida espiritual. Desilusionarte de ti mismo es una decisión, es algo que tú debes tomarlo. No te debe presionar nadie, ni porque el pastor te diga, oye, tienes que ser honesto, que eso no, es algo, es una decisión propia. Y para esta decisión se convierte en un proceso que, déjenme decirles, no es nada bonito muchas veces, porque nos confronta con nuestra realidad, nos confronta con nuestro pecado. Y por eso hoy vamos a ver 3 pasos para poder lograr esto. Voy a usar diferentes citas bíblicas. En muchas de ellas no las voy a leer por completo, pero quiero que vayan apuntándolas y no solamente reflexionen o apunten nada más para esta semana, sino reflexionen. Es buen momento para estar reflexionando sobre lo que estamos viendo. El primer paso es ser honestos con nosotros mismos. Este paso me baso para este paso me estoy basando en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es una historia muy conocida, probablemente, bueno, la hemos visto en muchas capacitaciones de cómo contar una historia, probablemente los también en oralidad. Es muy conocida y muchos de nosotros nos identificamos con esta historia. Es la historia del hijo perdido, o muchos la conocemos, ¿no? Como el hijo pródigo. En esta sección no voy a leer todo el capítulo, perdón, los versículos, pero sí quiero hablar de algo muy importante. En esta historia nos relata de la vida de un hombre que le pide a su padre, a su papá, como quieran llamarlo, de darle la parte de la herencia que le corresponde. El papá accede, divide sus propiedades entre sus 2 hijos, este hijo prepara sus pertenencias y se va a otro país, a otro lugar, a otro pueblo, donde malgastó todo, viviendo una vida desenfrenada, y para ese tiempo, en ese lugar, le tocó que hubo una hambruna y comenzó a morir de hambre. Consiguió trabajo donde tenía que alimentar a los cerdos, tenía tanta hambre que quería comer incluso lo que le daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. El versículo 17, después de que pasó todo esto, en el versículo 17 nos dice, cuando finalmente entró en sí o se dio cuenta, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen una comida de sobra, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. El versículo 17 nos damos cuenta que por fin recapacitó, ¿no? Volvió en sí mismo y dijo, tengo que volver con mi padre y a decirle, papá, mira, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y ese ejemplo es un ejemplo de una persona que es honesta consigo misma al darse cuenta de la realidad en la que estaba viviendo, de la inmundicia, de la necesidad que tenía de su padre, de estar en una relación con su padre. Sí, nos damos cuenta, ¿no? Que pues el hijo era el hijo el hijo del patrón, como muchos dicen, ¿no? El hijo del dueño,
probablemente era una hacienda, rancho, finca o como ustedes la conozcan. Seguía siendo el hijo, no había perdido su identidad como tal, como hijo, pero se había alejado de su padre y por lo tanto la relación se había hecho distante. Después de todo lo que pasó, comenzó a reflexionar y decidió pues no seguir así, o sea, se dio cuenta y fue honesto y dijo, pues en mi casa pues estaba bien con mi papá, los jornaleros tienen de comer, es decir, fue honesto con sí mismo y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y como consecuencia, al alejarse de él, no sabía nada de su papá, de su padre, y pues ni siquiera había escuchado nada de él. Y déjenme decirles que esta historia no está nada lejos de la realidad. No es una ilusión, no es algo que pues pasó en ese tiempo y ya no es como una historia ficticia. No, es una historia que puede aplicarse a este día, es algo que existe. Y existe aún entre nosotros, aunque seamos hijos de Dios, y aún más siendo seminaristas y pues también maestros. Y en algún momento por nuestra rebeldía, por dejarnos llevar por los deseos carnales, como decía ayer eh, Elías, nos vamos alejando de nuestro papá, nos vamos alejando de este padre tan cariñoso, tan amoroso y que con él tenemos todo. Ese papá que es el dueño de todo, a quien le debemos nuestra obediencia, a quien debemos nuestra santidad, a quien debemos nuestra fidelidad y quien espera que siempre tengamos una relación con él. Debemos dejar de encubrir nuestras fallas, nuestras debilidades y ser honestos con nosotros mismos y decir, pues ya basta de esto, ya estoy harto, ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir esta ilusión, ya no quiero vivir esto que yo pienso que es, pero en realidad no es. Debemos evaluar dónde estoy parado ahora mismo, evaluar qué valores estoy viviendo. ¿Estoy viviendo una vida en santidad? ¿Estoy viviendo los valores bíblicos que nos han enseñado por mucho tiempo? ¿O estoy como el hijo, que me he alejado poco a poco y ahora me encuentro alejado de Dios? Reconoce, sé honesto con tu condición actualmente. Evalúate a ti mismo y di, ¿dónde estoy parado? ¿En qué me he metido? ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si vas por el buen camino, yo quiero felicitarte, la verdad, quiero felicitarte y quiero animarte también a que sigas así. Pero si tú sientes y de verdad crees que te has alejado o te estás alejando de Dios, pues regresa. Aún estamos a tiempo, aún estás a tiempo. Pero ojo, algo muy importante para desilusionarte de ti mismo, es decir, para desengañarte, para, para, uh, para desengañarte de ti mismo, no solamente debes ser honesto contigo mismo y decir, ya, pues ya soy honesto conmigo, ya estoy en esta condición, pues ya la libré, ¿no? No, eso es apenas el principio, es apenas el primer paso. El segundo paso es ser honestos con Dios. Nuestro hermano Rogelio dio lectura, pero igual quiero dar lectura a 3 versículos que vamos a estar meditando, que son versículos del 3 al 5. Es ser honesto con Dios, basados en Salmos 32, versículos del 3 al 5. En la NTV dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. En esos versículos hay un mensaje de advertencia a los que no son honestos con la necesidad que tienen, perdón, de ser perdonados. Pero también es un consuelo y una base de confianza al que ha recibido el perdón. Esos versículos describen una experiencia personal triste por una comunión rota entre Dios y el salmista, el que está escribiendo este salmo. Muestra la lucha interna que sufre cualquier cristiano que ha pecado y el resultado de eso, ¿no? De nuestro pecado. El versículo 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día.
déjenme decirles que no vale la pena seguir alargando el sufrimiento de haber pecado, porque sí se sufre. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido por haber pecado? A lo mejor, bueno, no quiero mencionar pecados, ¿no? Pero quién no ha sufrido a lo mejor por mentirle a mamá? ¿O quién no ha sufrido por hacerle feo a su hermano? ¿O quién no ha llorado por a lo mejor lastimar físicamente a una persona? Es algo que pesa, es algo que no te deja tranquilo. Y el salmista aquí dice que no vale la pena seguir alargando el sufrimiento de haber pecado, porque se sufre, no nos sentimos bien, no estamos a gusto con las demás personas, pero sobre todo no estamos a gusto con Dios. Y es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Y es feo, hermanos, es una, muchas veces es una desesperación. Y es algo, y es algo que me ha pasado a mí y muchas veces no me atrevía a ser honesto con Dios y arrepentirme, perdón. Pero también, como lo había dicho, hay un consuelo y es algo positivo, es algo bueno y en lo personal creo que es muy bonito. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. El versículo 4 dice, día y noche tu mano de disciplina pensaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿No les ha pasado, como ya lo había dicho, ¿no? Que cuando no le decimos a Dios nuestro pecado, ya lo dije, no estamos tranquilos. Y es Dios el que comienza a trabajar en tu vida, es el Espíritu Santo el que comienza a decirte, arrepiéntete, de verdad, arrepiéntete. Su Espíritu es quien está sobre nosotros para que abramos nuestro corazón y pues seamos honestos con Él. Él actúa, no depende de nosotros, pero cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos y nos damos cuenta de lo que hemos hecho, de lo que estamos viviendo, finalmente abrimos nuestro corazón. Y el versículo 5 nos dice lo siguiente, finalmente yo te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije a mí mismo, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. El escritor aquí abre su corazón. Es honesto con Dios para confesar su pecado y arrepentirse. La fórmula es la siguiente, humíllate ante Él. Sé honesto confesando tu pecado, nuestros pecados, arrepentirnos. Y así nosotros vamos a ser perdonados y disfrutaremos de una relación con Dios. Desilusionarnos de nosotros mismos, es decir, desengañarnos a nosotros mismos en la condición espiritual que estamos viviendo, como lo vimos al principio, es una decisión de ser honestos conmigo mismo y ahora con Dios en cuanto a cómo estoy viviendo mi vida espiritual y, y que quiero cambiarla. Sé honesto si quieres cambiarla o no. Sé honesto con Dios también. Como lo dijimos, son pasos que poco a poco Dios nos va ayudando y nos va dirigiendo. Ya vimos dos pasos muy importantes. Y vamos a ver el tercero, pero no menos importante. Y es que debemos ser honestos con los demás. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Esta parte ya la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con otros, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús de su Hijo, perdón, nos limpia de todo pecado. Cuando estoy diciendo que debemos ser honestos con los demás, no estoy diciendo que debamos estar como confesándole nuestros pecados a todo el mundo, o a nuestros compañeros, o a los hermanos de la iglesia, no. Muchas veces es bueno acudir con una persona que puede orientarte en ese pecado que estás pasando, en ese problema, en esa lucha que estás pasando, y es bueno. Pero a lo que aquí me refiero es que debemos ser honestos con nosotros mismos, ser con Dios, pero también, y al arrepentirnos, podremos ser honestos con los demás por medio de nuestro estilo de vida. Ahora, el versículo nos dice que debemos vivir lo que decimos que somos. Somos hijos de luz, por lo tanto, nuestra forma de actuar
debe reflejar quién es Dios, ¿no? Esa luz que quiere que nosotros seamos y vivir el arrepentimiento que decimos tener, perdón. En esta carta, Juan nos exhorta a no solamente ver a Dios como la luz, ¿no? Como esa luz que ilumina a todos y que es muy bonita y que gracias a Él mi familia es salva. Claro, se puede admirar esa luz, pero sobre todo vivir en la luz como hijos de luz. Parece repetitivo, ¿no? Pero sí, debemos vivir tal y como Dios nos pide que vivamos. El versículo 7 muestra la verdadera naturaleza de los que tenemos una comunión con Dios. Debemos andar en la luz como Él está en la luz. Ser honestos con los demás, es decir, vivir lo que decimos que somos. Somos hijos de luz y somos hijos del Dios mismo. Brenda comentó algo que a mí se me quedó muy grabado. La verdad, decía que muchos cristianos, incluidos los seminaristas, no nos escapamos de esta, nos preocupamos por vernos bien. A veces en capilla nos bañamos, nos ponemos una corbata, nos ponemos una camiseta nueva, buscamos, ¿no? Vernos presentables, ¿no? Y es padre, es bonito. ¿A quién no le gusta a quién no le gusta verse bonito y todo, no? Tener mejor celular, tener a lo mejor unos bonitos aretes? No es malo, claro que no es malo, también debemos cuidar esa parte. Pero ¿en cuánto nos estamos preocupando o qué tanto nos preocupamos en vivir una vida o vernos bien espiritualmente? ¿Cuánto nos preocupamos en nuestra vida espiritual? Muchas veces nos sentimos contentos de ser seminaristas y está bien, yo me siento muy contento de ser parte del seminario, de conocerlos a ustedes, algunos en línea todavía, pero a los que ya conozco, pues sí, me da gusto conocerlos. Y como decía, ¿no? Sentimos muy bonito que somos seminaristas y que estamos yendo a los campos, que estamos yendo a las iglesias, pero ¿de verdad estamos mostrando la luz a los demás? ¿Estamos dejando que la luz de Dios esté en nuestras vidas y como consecuencia va a ser reflejada en otros? ¿Estamos viviendo eso? Estamos mostrando a los demás que somos luz, a nuestros compañeros, así como tratamos o estamos tratando mal a nuestros compañeros, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestra misma familia, a nuestros amigos, a tu novio, a tu novia, a tu esposa, a tu esposo, etcétera. Puedo seguir dando ejemplos, ¿no? Eso no es ser honestos con otros, porque los estamos engañando. Decimos que vivimos en la luz, pero la realidad es que no tenemos una perspectiva espiritual de nosotros mismos que sea real. Es algo fingido en muchas ocasiones. Es una ilusión y lamentablemente eso ha afectado pues a muchas personas. Tristemente a personas que ni siquiera conocen a Cristo y que por nuestro ejemplo y nuestras actitudes no quieren seguir a Cristo. Diciendo que pues si así es el Hijo de Dios, pues mejor me quedo de este lado, ¿no? Y nuestros actos son otros. Por eso quiero invitarlos a que quitemos esta perspectiva o ilusión espiritual falsa de quien creemos que somos. Como ya lo dije, si tú sientes que has tenido una vida espiritual buena con Dios y que te esfuerzas cada día, muchas felicidades, muchas felicidades. Sigue así, la verdad, sigue así, porque pues Dios nos sorprende cada día y tener una relación con Él pues es lo mejor que podamos tener. Pero si sientes que te has alejado, que muchas veces te da flojera leer la Biblia con tantas tareas y a lo último, como a las 11:30, como que, ay, estás viendo, y te cuesta, sé honesto contigo mismo, con Dios. Y, y vas a ver que cuando somos honestos con Dios y con nosotros mismos, vamos a ser honestos con las demás personas. Hagamos un análisis, evaluémonos hasta este día de todo lo que hemos hecho últimamente y lo que hemos vivido últimamente. Ser honestos con nosotros primero, con Dios, y como resultado podremos ser honestos con los demás. Desilusiónate de ti mismo. Quitemos esta perspectiva espiritual falsa que tenemos de nosotros mismos, pero que no vivimos. Y ser honestos en cómo es o está realmente nuestra vida espiritual. Y nuevamente, recuerda que esto es una decisión, es personal, nadie te está obligando a hacerlo.
y nadie te va a estar presionando. Todo depende de ti y depende de mí, de forma personal. Pero si crees que no estás viviendo lo que dices que eres, sé honesto. Ya lo vimos contigo, con Dios, como consecuencia con los demás. Pídele perdón y deja que te enseñe y que vivas una vida transformada para vivir en la luz y así ser un reflejo para otros. Si ya lo has hecho y lo has venido haciendo, síguelo haciendo. Vas por un buen camino. Pero si quieres comenzar a ser honesto a partir de hoy, también te felicito. Hazlo. Cada día es un buen día para cambiar. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos porque tú tocas nuestros corazones y tú nos transformas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos tener una relación personal contigo y porque antes yo estaba mal y sigo estando mal, Señor, porque todos los días seguimos pecando y sigo pecando. Pero quiero ser honesto contigo, Señor, y quiero decirte que te necesito. No necesito nada más que a ti. Tú, Señor, puedes dar la paz, puedes dar el alivio cuando somos honestos contigo y nos arrepentimos de corazón. Inquieta nuestros corazones, Señor, y te pido que toques el corazón de mis hermanos aquí, que estamos reunidos. Quisiéramos estar juntos, Señor, pero tú has permitido que esto pase para trabajar en nosotros de forma personal. Agradezco por este tiempo, agradezco por mis hermanos que nos han enseñado a cómo exponer tu palabra, a cómo estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, y bendice también a cada uno de mis compañeros y mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.